última doctora que va a hablarnos en este bloque. Ella es la doctora Carolina Servio, va a hablar sobre hemofilia en los primeros años de vida. Ella es médica pediatra y hematóloga del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garrahan. Gracias por la posibilidad de participar hoy. Nos vamos a centrar dentro de los próximos minutos en lo que refiere a la profilaxis, exclusivamente para intentar responder 4 preguntas. ¿En quién es la profilaxis? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Para comenzar, definimos profilaxis como la administración de un agente hemostático para lograr, valga la redundancia, mejorar la hemostasia y prevenir los sangrados. Y hoy en día lo que queremos enfatizar es que deberíamos subir la vara de lo que significa la profilaxis en las personas que lo necesitan. Esto nos lleva a poder empezar a pensar en la cura funcional de la hemofilia. Traducido en más palabras, es lograr sangrado cero, como se refiere en la bibliografía, es decir, ausencia de sangrado, con el objetivo de lograr articulaciones sanas y evitar la hemorragia intracraneana, que son las dos principales causas de discapacidad en las personas con hemofilia. Pero esto además lo queremos lograr en personas físicamente activas, en niños que puedan salir al recreo, jugar a la mancha, jugar a la pelota y desarrollar una vida como el resto de los niños sin hemofilia. Y a su vez, más ambicioso todavía el objetivo, que estas personas puedan tener una mente libre de hemofilia, es decir, bajar la carga que significa esta profilaxis en la vida cotidiana. Para responder a quién y cuándo, tenemos acá el resumen de las guías publicadas a partir del año 2020, donde cada una hace hincapié en diferentes situaciones, pero que creo que podríamos resumir en quiénes las personas con hemofilia con fenotipo severo, independizándose hoy en día de lo que son los niveles de factor 8 o 9, y en qué momento o cuándo, en cualquier momento después del nacimiento, ¿sí? En el momento obviamente en que se haga el diagnóstico. Si profundizamos en el cuándo, visto desde la perspectiva de la hemorragia intracraneana, podemos ver en esta publicación de este año, del Grupo Europeo, que el 80% de las hemorragias intracraneanas ocurren antes del año de vida. Casi el 100% antes de los 2 años de vida en personas que tienen el diagnóstico. En quienes no lo tienen, aún. Y ¿quiénes son los que no lo tienen? Casi el 40% de las personas en el momento de la hemorragia no tienen diagnóstico de hemofilia y se llega a ese diagnóstico a partir de eso. Por lo tanto, esta publicación enfatiza la importancia de lo que es la profilaxis precoz, o sea que precoz estaremos hablando de antes de 3 meses, desde el nacimiento, desde el diagnóstico, y la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad, que ya algunos países se están planteando incorporar la hemofilia dentro de lo que es el screening neonatal. Y el cuando lo miramos desde la perspectiva de las articulaciones, el estudio publicado por el grupo de la doctora Marco Johnson en 2020 nos muestra la diferencia entre quienes iniciaron la profilaxis antes de los 2 años y medio, en azul, estamos pensando que 2 años y medio ya es una definición de precocidad antigua, por lo que acabamos de ver, pero sigue siendo mejor el resultado que quienes lo inician posteriormente. Sin embargo, en los adolescentes que iniciaron antes de los 2 años y medio, hay lesión articular. Es decir, que de alguna manera o llegamos tarde o lo que hicimos fue insuficiente. Por lo tanto, el cuándo lo podemos resumir en lo antes posible para evitar hemorragias intracraneanas y para evitar daño articular. Un solo sangrado articular puede dejar daño a largo plazo. En relación al cuánto, y miramos por encima de la línea verde, vemos lo que era la antigua perspectiva, ¿sí? En las publicaciones, desde que se empezó a usar profilaxis, se provenía mantener niveles de más de 1% en todo momento. Sin embargo, esto es, dicho caseramente, transformar una hemofilia severa en una hemofilia moderada severa. A partir del año 2020, las nuevas guías proponen niveles más altos de factor 8 o 9 de alrededor de 3 a 5%. Seguimos manteniéndonos dentro de lo que es hemofilia moderada. Sin embargo, incorporan algunos criterios como
el patrón de sangrado de esa persona, el nivel de actividad, el daño articular que tiene y la farmacocinética de cada uno. Si volvemos al estudio de la doctora Manco Johnson, podemos ver que la mayoría de los adolescentes tuvieron daño articular por resonancia y por examen físico, a pesar de haber empezado con el criterio antiguo de antes de los 2 años y medio, a pesar de haber tenido una tasa de sangrado articular baja de menos de 2 y a pesar de haber hecho la profilaxis como correspondía con las dosis antiguas. Por lo tanto, se le da como relevancia a lo que se denomina sangrados subclínicos, sangrados que nosotros como médicos no detectamos, pero que ocurren y generan daño a largo plazo. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo es que la profilaxis convencional, como la conocíamos, resulta inadecuada para proteger óptimamente las articulaciones. ¿Cómo podemos mejorar los regímenes de tratamiento? Lo vamos a ver un ratito, pero sería con los productos que se mencionaron de vida media extendida o terapias no sustitutivas. Resumiendo el cuánto, si vamos a las guías, se propone 3 a 5% como mínimo. Sin embargo, sabemos que las guías muchas veces tienen en cuenta cuestiones económicas que ocurren a nivel mundial porque sabemos que son terapias costosas. También sabemos que a mayor nivel de factor, menor probabilidad de sangrado. Y por lo tanto, podríamos basarnos, por ejemplo, en las publicaciones de qué ocurre en hemofilia no severa, donde vemos que en rojo el sangrado articular roza el 0 recién por arriba de 15% de factor 9 u 8. En este caso, entonces, podríamos plantearnos si será necesario mantener más de 15% de factor y si en ese caso vamos a lograr evitar incluso las hemorragias subclínicas. Si pasamos al con qué, hoy en día podemos iniciar profilaxis, como se mencionó recién, con concentrados de factores de la coagulación, derivados plasmáticos recombinantes, vida media estándar, vida media extendida. Es un tratamiento que es endovenoso y estamos hablando de iniciarlo desde el nacimiento. O hoy en día podemos empezar con anticuerpos biespecíficos, como se mencionó recién, el emicizumab, que es de administración subcutánea y lo cual facilita mucho en chicos pequeños. Este trabajo que se publicó también este año muestra cómo a partir del año 2020 cambió drásticamente la forma de empezar la profilaxis en hemofilia A. Y si vemos en el año 2022, casi la mitad de los pacientes comenzaron con este anticuerpo biespecífico, con el emicizumab. Y casi el 20% comenzó con los concentrados de vida media extendida. Es decir, que menos de la mitad de los pacientes en Europa empiezan hoy en día con concentrados de vida media estándar. Y de acá pasaron 2 años, así que podemos pensar que todavía esto disminuyó más. El año pasado se publicó la guía de tratamiento de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, donde sugieren para hemofilia con hemofilia A severo moderada sin inhibidores, empezar o con emicizumab o con concentrados de factor 8. Esta guía generó muchísimas reacciones y críticas, y si ustedes ven acá, numerosas sociedades, incluido el CLAT, se manifiesta, no digo en contra, pero criticando esta recomendación en cuanto a que no hace mención de que ya se mostró que los tratamientos con concentrado de vida media extendida y de emicizumab superan los resultados en relación a los concentrados de vida media estándar, ¿sí? Y que si queremos lograr estos niveles valles de por lo menos más de 5%, es poco probable que lo logremos con los concentrados estándar. Vamos a dar 2 ejemplos: concentrado de vida media estándar a las dosis antiguas de 20 unidades kilo, 3 veces por semana, endovenoso, pensemos esto en un niño menor de 1 año. Y vemos que ni siquiera en la mitad del tiempo logramos los antiguos valores de más de 1%. En un 1/3% de los casos podremos acceder a ese valor nuevo de 3% y solo en el 10% de los casos vamos a lograr 15%. Si nos trasladamos a los concentrados de vida media extendida, podemos ver que a una dosis estándar, pero 3 veces por semana todavía, podemos lograr que casi el 100% del tiempo esa persona esté con niveles por encima de 15%, es decir, sumamente superior, pero con infusiones 3 veces por semana endovenosa.
Este es el concentrado de factor 8 que se presentó recién. El estudio pediátrico se publicó el año pasado. Son pacientes previamente tratados. No hay estudios para iniciar profilaxis en pacientes previamente no tratados, ni se van a llevar a cabo, es decir, que la evidencia va a ir surgiendo con el tiempo, aparentemente. Pero vemos que lograron una tasa de sangrado articular menor a 1 y con una sola administración por semana mantener niveles por encima de 5% todo el tiempo. Es decir, que es un tratamiento que se ve como prometedor para poder bajar lo que estábamos hablando de la carga del tratamiento y lograr mejores objetivos. Y en relación al emicizumab, si vamos a ir a la población menor de 1 año, en la que queremos empezar lo antes posible, es una medicación que, como dijimos, se da por vía subcutánea. El año pasado se publicó el trabajo en menores de 1 año, que se denomina GEDEL-7, donde estuvieron 55 varones con hemofilia severa durante 2 años y donde el 50% de los pacientes prácticamente empezó antes de los 3 meses la profilaxis. Lo que vieron es que el 95% no tuvo hemartrosis que requirieran tratamiento, la mitad de los pacientes durante esos 2 años no requirió concentrados de factor 8, no hubo ningún evento de hemorragia intracraniana, si bien el estudio no tiene poder estadístico para decir que el emicizumab disminuye la incidencia de la hemorragia intracraniana, y no hubo efectos adversos nuevos. Pasando a hemofilia B, podemos ver también un cambio drástico en relación a años anteriores, donde en Europa el 80% inicia la profilaxis con concentrados de vida media extendida y queda poquito lugar, por si es que le queda alguno, a los concentrados de vida media estándar. Y en este caso les quería mostrar este ejemplo donde con una infusión de prácticamente 1 vez por semana, esa persona con hemofilia B severa se mantiene con niveles por encima de 40% de factor 9, es decir, niveles normales, con una sola infusión por semana. Después uno lo modificará de acuerdo a las necesidades, pero estamos hablando de una cura funcional. Una sola palabra en relación a terapias de reequilibrio, porque todavía no podemos iniciar profilaxis con terapias no factor en hemofilia B. Están en marcha los estudios pediátricos para ver si tenemos la misma posibilidad que con el emicizumab de empezar en los primeros meses de vida, pero sí tienen lugar en lo que es hemofilia B con inhibidor, donde mostraron resultados superadores en lo que es comparado con las profilaxis con agentes bypassianos. Para redondear, ¿cuál sería la mejor profilaxis que hoy podemos ofrecer? Va a ser, como dijeron recién, la profilaxis individualizada, el traje a medida, ¿sí? Siempre con el consenso del paciente o de la familia, buscando cuáles son los objetivos de ese niño, de esa familia, si va a hacer deporte, si solo juega a la play, si quiere hacer actividad física, si no es algo que le interese, valorando todas las variables que pueden llegar a influir en esa decisión, incluida la adherencia, y de esta manera seleccionando el mejor esquema para esa persona en ese momento de su vida, que puede ser distinto dentro de 2 años, probablemente logremos mejor adherencia a ese tratamiento. Entonces, como conclusiones, hoy en día la nueva perspectiva en profilaxis es buscar sangrado cero, es empezar en el momento del diagnóstico lo antes posible, logrando niveles más altos de factor que logremos incluso evitar las hemorragias que no vemos, las hemorragias subclínicas, y bajando la carga de ese tratamiento todo lo que podamos para que ese niño pueda tener una vida como sus pares sin hemofilia. Para eso requerimos del equipo, que es ese niño, su familia, nosotros como equipo de salud y las autoridades sanitarias. Muchas gracias.